Hola Elsa, Hola. ¿cómo estás? ¿Andás bien? Sí, 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 todo bien. Lo Ah, único que estoy aquí, la wifi que tengo aquí funciona un poco regular, no importa. entonces yo espero que vaya bien. Me vas a ver mirando hacia la izquierda porque tengo todas las preguntas acá a la izquierda. Les he vuelto a echar un vistazo. Está. Quiero decir, vengo aquí un poco modo improvisar porque Sí, sí, sí. tampoco he tenido un tiempo ahí Mejor. tremendo para mirarlo. Yo no te quería decir solamente, vamos a hacer una entrevista, te voy a preguntar de educación porque me pareció mejor que tuviera cierta seguridad sobre lo que se iba a hablar. Pero a partir Mm. de ahí, que surja lo que tenga que Ah, ya, surgir. bueno, sí, yo soy una persona que tengo cosas para hablar muchísimas, entonces. Sí. No, yo también hablo mucho. No sé si llegaste a ver o llegaste a fijarte, pero los vivos que hacemos, que yo hago, que son una vez por año, literalmente, más o menos hablando, duran 6 horas, 5 horas. Madre Hace, mía. sí, 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 por eso. No, no quiere decir que tengamos que estar acá todo ese tiempo forzadamente, sino que si hay charla, da para hablar. Y le voy a dar con todo hoy al video. Voy a tratar de que se suba hoy y que, claro, eso. Si no, después me agarra el trabajo y ya no puedo hacer mucha cosa. Eso, Bueno, pues no sé, pues a ver qué sale. bien, bien. Antes que nada, yo creo que ya sabes de esto, pero nosotros tomamos mate. ¿Conoces el mate? ¿Sabes lo que es? Sí, Sí. sí, es el té que aquí dice todo el mundo que sabe a hierbas. Sí. No, no, ese es el matcha, no Ah, es lo mismo. eso lo escuché, pero no sé qué es. El matcha lo tengo Ah, escuchado, pero no sé qué es. ¿y qué es mate? Mate es, hay una planta, que es, la planta se llama yerba mate, wow, ahí. Sí, Se muelen las hojas y parte del tallo y se genera una infusión con eso, con agua caliente, nosotros le decimos termo a esto, en otro lado se dice de otra manera, no sé sí, cómo, sí, pues igual. eso, y nada, y tomamos esto, pero hay gente, me han dicho que hay gente que me ha dicho que piensan que es droga o que viene con algo raro adentro, nada que ver, no tiene nada que ver con mascar hojas de coca ni nada de eso, simplemente una planta, es como, el efecto es como el del café, es así, reanima Ya, ya. Aquí y se ha puesto de moda pues eso, matcha. Es como una leche que le echa una leche en té, que es verde y se ha puesto de moda. bueno, bien, está bueno, contribuye a que no Mm. nos vean como unos drogadictos cuando tomamos mate. Por ahí, por el mundo. Bueno, Elsa, la verdad, primero que nada, muchas gracias por venir. Yo te encontré por casualidad en Facebook y mirando un solo video y vi otro, y vi otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y empecé a dejar corazoncito y dije, esta mujer hay que entrevistarla. No, esto no puede ser. Y yo, sí, sí, sí. El canal habla sobre software libre, es un canal sobre informática, Sí, pero le estuve echando un vistazo y cuando lo estuve leyendo y estuve viendo y demás, dije, no sé cómo ¿a relacionar qué lo que voy? hay ahí con Ah, el tema del té. yo Había sí. cosas que no me terminaban. Yo sí, viste que al principio yo puse aquí explico a Elsa y a los espectadores lo que comprendo como personas de borde. Ahí es donde te voy Sí, a explicar dónde. la verdad que he estado leyendo cosas y yo ahí con terminología de esa que usas que no la entiendo, pero ¿Quién es este? ¿Para qué me quieren ahí? ¿Qué me van a hacer? Suerte que es videollamada y no es en persona. no, pero bien, o sea, yo súper ilusionada, lo único que al principio, pues eso, cuando lo leí dije, eh, a mí me encantan pues las entrevistas y todo esto, a mí me gusta mucho y yo creo que son también un escaparate pues para poder seguir visibilizando y concienciando, que es al final mi objetivo, ¿no? En las Claro. redes sociales y haciendo todo esto. Entonces, a mí me generaba mucha curiosidad. Yo estaba abierta y cuando leí la página digo, pues vamos a decirle que sí, a ver qué pasa. Te voy a ir diciendo a medida que vaya avanzando la entrevista, te voy a ir dando puntos de conexión y vas a ver que al final te vas a dar cuenta enseguida que nosotros también compartimos mucho con todo ese espectro, pero muchísimo. O por lo menos es lo que a mí me parece. Después, ya me dirás después. Bueno, muchas gracias, Elsa, realmente por aceptar. Y ahora Pues sí. oye, no, las gracias siempre es a la persona que se interesa en alguien
para entrevistar. Muchas gracias. Es agradecimiento mutuo, entonces. Vamos a meternos de lleno en el barro, en lo que decidí llamar la tiza y el guardapolvo. Fuera de los libros de pedagogía y de las teorías de oficina, existe una realidad diaria en el aula que a veces es caótica, pero que es en donde realmente ocurre y sucede el aprendizaje. En este canal hablamos mucho de optimizar sistemas, de entender el código fuente y de quitar lo que sobra para que las cosas funcionen. Y yo siento que la educación es, en el fondo, el sistema más complejo que existe. Como ambos estamos frente a grupos día a día, tanto Elsa como yo, quiero empezar conversando sobre cómo es esa experiencia de enseñar matemáticas y tecnología cuando uno no opera con el software estándar que el sistema espera. Tenemos a Elsa Cortés Aznar, que tiene una larga trayectoria hablando sobre TEA y sobre todas sus ramificaciones. Yo la considero una experta por lo que he visto por mí mismo. ¿Sí? Es una experiencia personal y particular que me animo a compartir con los que nos están viendo. Y le quiero explicar a Elsa, aparte de darle la bienvenida a Entropía Binaria, qué es lo que comprendo como personas de borde en el mundo de la informática. Voy a ser breve porque si no voy a seguir hablando y la idea es escucharte a ti. Es una introducción nada más. Nosotros, los usuarios de Linux, de un sistema operativo distinto a lo que es Windows y Mac, usamos eso porque necesitamos tener el control de todo lo que pasa dentro del ordenador. No queremos corporaciones vigilando lo que hacemos, no queremos empresas tratando de sacar jugo de nuestro trabajo, ni de nuestra información, ni de nuestras necesidades digitales. Entonces, lo que hacemos es utilizar sistemas de borde, pero Linux está en el borde, pero no está tan en el borde, no es tan periférico. Dentro de ese ecosistema Linux es solamente un 6% a nivel internacional. La gente que utiliza en sus hogares Linux representa un 6%. Nosotros, Hugo, Napoli, Entropía Binaria, toda esa comunidad, le habla a un 1%, a los que están más al borde todavía, a los que no se conforman solo con Linux, sino que investigan y ven que ahí adentro también hay cosas que no están buenas, entonces las quitan. Aprenden cómo quitar todo eso y cómo sanear y cómo construirse otra cosa. Entonces, ¿qué problemas tenemos? Que cuando vamos a preguntarle a la IA, que cuando vamos a preguntarle a otro, que cuando necesitamos información, no hay. Hay en un lugar solo de confianza y después tenés que arreglarte como puedas, porque la Big Data de las IAs, de los LLM, no suele contener ese tipo de información porque a la corporación que está detrás no le sirve que se sepa demasiado sobre algo extremadamente raro. Lo que le sirve es el mainstream, lo más global. Entonces sí, de eso sí está toda cargada, pero cuando vas con un problema particular, un sistema operativo como estos, o un problema de programación como estos, te enfrentas a ese problema. Por ese lado viene lo que yo llamo personas del borde. No es despectivo, simplemente es la descripción de una situación. Por lo que he escuchado de tus exposiciones, Elsa, coincidimos en que el mundo está diseñado para neurotípicos, pero que incluso así, en el aula, ese diseño muchas veces falla. Me gustaría arrancar por ahí, por las ventajas y los desafíos del ser docente al borde del sistema. ¿Quieres aportar alguna cosa o paso a hacerte la primera pregunta? Me ha parecido todo muy interesante lo que has contado. Le estaba dando un poco vueltas a eso de el borde, a qué te puedes referir exactamente, pero creo que tengo como ahí una pequeña idea y bueno, yo creo que mientras vaya surgiendo en la charla, conversación, lo que sea, yo creo que me iré haciendo como mis propias cábalas mentales de lo que es. Sí, claro, es la idea que así surja, claro que sí. Entonces, esta parte 1 habla sobre el aula y la docencia del ámbito de la tiza y guardapolvo. ¿Por qué? Porque es la docencia real, no la que se escribe atrás de un escritorio de una personalidad política. No se escribe, no se revisa por un inspector de área ni nada por el estilo. Estamos hablando entre docentes con Elsa y a eso es a lo que queremos llegar. La educación no teórica, por decirlo de alguna manera. Apuntando a mostrar las ventajas pedagógicas de un emisor neurodivergente. ¿De qué maneras ayuda una docente con mentalidad analítica y estructurada a que los estudiantes comprendan conceptos complejos, especialmente los matemáticos? A mí se me hace difícil a veces enseñar ciertos conceptos complejos, aunque los termine logrando finalmente. Yo, a ver, yo siempre lo he dicho, yo nunca hablo como
claro, yo cuando doy clase, cuando le doy clase a mis alumnos, yo nunca hablo como profesora o como porque a los alumnos el término profesor siempre les genera como eres la autoridad y como eres la autoridad, pues les da un poco miedo. En España ese miedo poco a poco se va perdiendo, pero sí que al principio genera un poco de miedo de estoy hablando con una persona superior. Entonces a mí no me gusta hablar como profesora, a mí me gusta hablar como matemática, que al final es lo que soy, es lo que he estudiado, y yo a mis alumnos siempre les quiero dar una visión de una persona matemática que te está aportando algo desde su experiencia con la materia que controla, ¿no? Y para los alumnos siempre es como muy desafiante el abordar problemas complejos porque tienen miedo de enfrentarse a un papel en blanco. Al final, tú cuando tienes un problema, cuando tú, pues un problema de matemáticas, tú lo expones y no vas a solucionarlo a la primera. Evidentemente, yo como profesora y como matemática que soy, yo puedo poner un problema en el que se requiera un procedimiento exacto que el alumno ha aprendido, lo aplica y sale la solución. Pero eso no es un problema real. Eso lo has modificado tú como profesor para que el alumno lo sepa resolver, llegue a una solución de manera sencilla y esté bien. Y entonces el alumno ya pues ni se frustra, ni tiene problemas, ni saca buenas notas y todo el mundo contento. Pero un problema real es un problema que desafía al alumnado. Entonces yo creo que la labor del profesor y lo que yo intento hacer al menos con mis clases es ser un poco la guía. Yo te lanzo un problema, por muy difícil que sea, da igual, dame una idea. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza? ¿Cómo lo afrontarías? Y los alumnos tienen muchas ideas, lo que pasa que no se atreven a ponerlas sobre la mesa por miedo a que tú le digas esto no sirve. Al menos es la realidad que veo yo en la poca experiencia que tengo como docente. Y entonces yo lo que hago es dame una idea y yo a partir de ahí, sea lo que sea, esté bien o mal, yo la cojo y le digo, venga, es válido. Pero si está mal matemáticamente, pues lo vas reconduciendo un poco hasta que ese alumno consigue llegar a la solución. No sé si respondí a la pregunta, Sí, pero... sí. Sí, yo puedo extraer de ahí el pensamiento por etapas, por ejemplo, en vez de tratar de resolver todo de una sola vez, como si tiraran por encima una caja fuerte de metal, el pensamiento por etapas, ¿no? Ir, bueno, primero qué se te ocurre, después por dónde podemos ir encaminando el asunto. Pero ahí radica la inteligencia y la habilidad del docente. Cuando el docente, o las herramientas que tenga, cuando el docente no tiene esas herramientas, o no puede pensar así, está acostumbrado a dar un problema y a después explicarlo en el pizarrón, para los que no entendieron, que ese es más o menos, durante muchos años fue la enseñanza tradicional. Yo te doy esto, bueno, rómpanse la cabeza, si no lo logran, lo corregimos 5 minutos antes de irnos, pero eso muchas veces no fija. Claro, pero es que tú no explicas para que los alumnos procesen las cosas como tú lo haces y para que aprendan los procedimientos que tú utilizas. Tú puedes dar eso porque, claro, tú herramientas tienes que dar y tú tienes que enseñar tu conocimiento, pero tu labor como docente, o así lo veo yo, es conseguir que un alumno, con su forma de pensar, con su manera de procesar la información y con el conocimiento y las herramientas que tiene, con eso sepa construir más conocimiento y sepa utilizarlo. Y entonces, claro, si tú como docente no eres una persona abierta y te centras solamente en lo que tú haces de normal, pues no vamos a ningún lado. Por supuesto, y hay algo también de egoísmo en eso y de falta de lo que es la curiosidad por el aprender nuevas formas de enseñar. Si yo voy a un salón de clases, hago lo que tengo que hacer, me retiro y cobro mi dinero, estoy cumpliendo, pero no estoy aportando quizás. Estoy cumpliendo con llegar en hora, estoy cumpliendo con tener la libreta del docente al día, con haber dado la clase, yo la clase la di, nadie lo puede decir, nadie puede decir lo contrario, pues ya lo noté en la libreta, está dado, preguntarle a los chiquilines, ya lo saben, pero mi labor no aportó demasiado. ¿Ves?
está buenísimo ese enfoque, es decir, vamos a abordarlo por etapas. A mí me pasa eso, pero de forma totalmente desestructurada y desorganizada, entonces yo no me doy cuenta qué es lo que no entienden muchas veces en cuando hay algo, cuando es algo sencillo sí se comprende, todo el mundo entiende, pero cuando es difícil, por ejemplo ahora con chicos, no sé si en España se habla de séptimo y octavo o de primero y segundo en el secundario. No sé, 12 años o Sí, así. eso, a chicos de 12 y 3, no, a ver, de 13 y 14 en este caso que te voy a comentar Sí. ahora rapidito, estamos trabajando todos juntos para instalar sistemas operativos en los ordenadores de la institución. No es una tarea sencilla, pero lo que es difícil no es instalar el sistema operativo, porque yo te voy guiando, mirá, tenés que hacer clic aquí, el problema es todo lo previo, todas las cosas anteriores que hay que hacer, todo lo que hay que averiguar, todo lo que hay que, todas las herramientas de las cuales hay que disponer, herramientas físicas y los conceptos que hay que comprender. Y hay grupos con los cuales todo fluye y otros que no entienden nada, que me hacen preguntas que me doy cuenta de que no están entendiendo absolutamente nada. Digo, ¿cómo me va a preguntar esto? Hace media hora que estoy hablando de un tema y me pregunta algo que dije la clase pasada y que era más fácil que esto todavía y no lo entiendo. Entonces eso de pensar por etapas puede estar muy bueno. Eso lo voy a tomar. Lo voy a tomar eso de, bueno, ¿y cómo lo ves? ¿Cómo lo abordarías? Eso está muy bueno. Yo sabía que iba a aprender de esto. Esa es la parte oculta de la entrevista en realidad. Tenemos algo más. Tenemos varias preguntas para hacerle a Elsa, así que tenemos un rato para conversar. Ya le dije que las entrevistas de entropía binaria a veces duran 6 horas y medio que se quedó ahí sin nada que decir, pero no importa, Elsa, vamos a estar bien. La segunda pregunta es, sé muy bien por experiencia laboral propia que muchos estudiantes en el espectro se sienten abrumados por las ambigüedades, tema que vos tratás de manera recurrente y que abordás con gran claridad en tus videos de divulgación. ¿Qué herramientas o scripts, es decir, pequeños programitas informáticos mentales, utilizaste para navegar el sistema escolar antes y después de tu diagnóstico? Hay muchísimo contraste, creo yo, porque, claro, es que no es lo mismo vivir sin diagnóstico a vivir con diagnóstico. Cuando, así por decirlo rápido y concreto, cuando tú vives sin diagnóstico, vives perdida, vives sin comprender lo que pasa. Es como, es nacer en tu país, saber tu idioma, saber hablar, saber lo básico, ¿no? Pero no comprender cómo funciona la sociedad y no comprender qué cosas pasan. O sea, yo recuerdo, claro, yo recibí el diagnóstico con 16 años, casi 17, iba a pasar al último curso de secundaria antes de la universidad. Y entonces, pues bueno, yo me encontraba ahí pues con 13, 14 años, que yo recuerdo que iba al instituto y yo veía que la gente hacía todo muy fácil. La gente entre ellos era todo muy fácil. Y yo, o sea, yo dije, yo es que tampoco me veo una diferencia, o sea, me veo que, no sé, camino igual, tengo emociones, tengo sentimientos, no me veo nada diferente, pero hay algo que los demás saben hacer con mucha facilidad y a mí eso se me complica. No, yo lo aceptaba, yo decía, vale, pues para mí es difícil y yo quería adaptarme y yo recuerdo que quería hacerlo, pero no sabía cómo, no tenía esas herramientas, pero yo no era consciente de que a mí me pasase algo, porque una parte de mí decía, las demás personas, yo que me veo igual que los demás, pensarán de una manera muy parecida. Entonces, como yo me veía así y con igual pensamiento, digo, no me cuadra que si pensamos igual, ellos les sea muy fácil socializar y a mí me sea muy complicado. Entonces No no lo tiene mucho entendía. sentido. Llega el diagnóstico y cuando llegó el diagnóstico, a mí se me abrieron los ojos y para mí fue una ventana, o sea, pasé un año muy regular, porque claro, al final era mucha información y yo descubría Claro. muchas cosas y yo no sabía, yo no sabía muchas cosas cómo llevarlas, ¿no? Pero con el tiempo es que gracias al diagnóstico, digámoslo así, yo he aprendido a socializar. No me sale de una manera innata, no es algo que yo tenga tan integrado como en el resto, como las personas convencionales o las personas no neurodivergentes,
pero me sé comunicar con los demás, sé qué intenciones tienen el resto, sé qué cosas pasan en la cabeza de los demás que en la mía no pasa, sé qué comportamientos tengo yo que no los hace el resto de gente, pero yo sí, porque a mí me salen así, y tampoco es cuestión de que yo esos comportamientos los tenga que cambiar, pero al menos tengo el conocimiento de qué soy yo y cómo son los demás. Y gracias al diagnóstico descubres todo eso, ¿no? Llevo ya 10 años con el diagnóstico y yo creo que se nota muchísimo la diferencia y ya ha llegado un momento donde yo el diagnóstico se queda completamente en segundo plano porque yo ante todo soy persona, pero Claro. sí que es verdad que el diagnóstico es algo que a mí, por decirlo así, me ha salvado la vida, porque si no me lo llegan a dar, yo ahora con 26 años, yo no sé qué estaría pasando, pero desde luego no creo que estuviese en este punto donde yo estoy en un entorno social como cualquier otra persona. ¿Has llegado a pensar en cuánto más hubieses tardado en darle una redondez, una comprensión a todo esto sin el diagnóstico? ¿Vos pensás que en algún momento de tu vida igual hubieras aprendido a los golpes, por decirlo de alguna manera? A ver, yo me conozco y yo soy una persona súper con muchísima curiosidad y con muchísimas ganas de, de mejorar, pero mejorar en el sentido constructivo, de yo fallo en algo o yo me equivoco y a mí siempre me gusta como darle la vuelta a las cosas y decir, vale, no me equivoco porque lo haya hecho mal, me equivoco pues porque quiero aprender, ¿no? Entonces a mí me gusta siempre descubrir nuevas cosas. Yo creo que con el tiempo, si no me lo hubiese dicho nadie, en este caso mi psicóloga, yo creo que con el tiempo habría buscado información porque, no sé, me imagino a mí misma con la edad que tengo ahora, sin saber el diagnóstico, ya habría querido saber qué me pasa, porque no sé cómo hubiese sido sentirme diferente con 26 años sin comprender nada. Yo es que veo que podría haber sido algo muy duro. Sí, Y yo no quiero imaginar lo que tiene que pasar por la cabeza de personas adultas que tienen 50, 60 años, que han vivido toda su vida así y que llegan los 50, descubren el TEA y se sienten muy identificados, alguien se lo diagnostica y no sé, la frustración que tienen que vivir tiene que ser muy grande. nosotros tenemos un compañero al cual le diagnosticaron pasados los 30 años y volviendo a unir estos dos mundos, que en realidad no es unirlos, es volviendo a ver a dónde se unen, revisando eso. Nosotros hacemos, por ejemplo, ingeniería inversa con las cosas. Los grandes fabricantes de hardware o de piezas no nos dan los planos, siempre lo mismo, ¿no? El borde, sí hay una comunidad ahí, pero es minoritaria, es un 1% de la gente que usa ordenadores, bueno, no podemos pensar en eso. Yo entiendo el pensamiento corporativo, el pensamiento empresarial, el económico, todo eso. No obstante, nosotros tenemos que hacer andar esa pieza igual, porque si no tenemos que ir a Windows. Si no, decir, bueno, ya se terminó el sueño, chicos, ya está. Dejemos los cartelitos, limpiémonos la cara, vamos a trabajar y a otra cosa. Entonces nosotros tenemos que seguir adelante batallando. Y tenemos que investigar y lo terminamos haciendo. A veces duramos años en hacer eso cuando ya la pieza cambió y ahora es otra. Por eso, cuando yo te empecé a escuchar, Elsa, me pasó que dije, eh, esto tiene mucho que ver. Esto hay que conversarlo con alguien que sepa y a ver qué puntos podemos ir uniendo, ¿no? También y tomando como caldo de cultivo la enseñanza, que es el ambiente donde nos movemos todos los días. Esta pregunta, que es la tercera, tiene que ver con tu razonamiento meticuloso y sumamente lógico, si no me equivoco. ¿Sí? Sí, porque nosotros también lo tenemos, entonces es como ¿qué estamos haciendo jugando en equipos distintos, no? Supongamos que le pusiste una consigna compleja a tus estudiantes. ¿Sos capaz de notar con mayor facilidad que otros docentes qué interruptor hay que cambiarle de estado al estudiante cuando ese estudiante está bloqueado a nivel lógico y no está pudiendo resolver? No me refiero a cuando es por falta de estudio. Esto tenía que ver también un poco con la pregunta 1, creo. Mm. Bueno, yo no sé si tengo más facilidad o más dificultad que otros profesores porque no.
no me gusta a mí compararme con los demás a ver si yo tengo más habilidad o menos, pero yo sí que hay una cosa que tengo que otros profesores evidentemente no tienen, que es vocación y preocupación por lo que pasa por la cabeza de mis estudiantes. Entonces, al final, eso es lo que me hace conectar con ellos e intentar ponerme en el punto de vista. A mí me gusta meterme como en su cabeza. Decir, venga, ¿qué ha tenido que ocurrir en la cabeza de esta persona para que se bloquee en este momento? Claro, mi mente esto lo piensa muy rápido, porque yo si me pongo a pensar en esto, en ese momento me desconecto de la realidad, no le atiendo. Entonces, mientras yo estoy conversando con ese alumno, esa persona, yo a la vez estoy pensando en, ok, qué es lo que me intento poner un poco en su piel, ¿no? ¿Qué es lo que ha tenido que pasar? Y yo que soy matemática o cualquier matemático diría yo, si ves un problema en un niño, en un crío de 13, 14 años, pues no son problemas para ti demasiado complicados como para no saber abordarlo, con lo cual te intentas poner qué es lo que ha podido pasar, ha sido un fallo de autoestima, que la mayoría de las veces va por ahí, y no es un problema de que no tenga los conocimientos matemáticos, porque también te diré, enseñamos ecuaciones, enseñamos un montón de cosas que en el fondo, cuando se empezó a desarrollar las matemáticas, la gente se apañaba con sumar, restas y poco más. Entonces, con que tú sepas sumar, restar, multiplicar y ya está, tú tienes lo suficiente para poder tener ideas sobre cualquier tipo de problema, o al menos cualquier tipo de problema que se ponen en secundaria con adolescentes. Entonces, claro, pues cualquiera puede acceder a ellos. Entonces, yo lo que veo como docente es que la mayoría de las veces es una falta de autoestima de tú atrévete a... Es un poco relacionado con lo que me preguntabas antes, ¿no? Claro. Atrévete a equivocarte y atrévete a dar el paso. Y al final yo veo que cuando un alumno se atasca, porque me ha pasado un montón de, bueno, en los 3 años, llevo un montón de tiempo dando clases particulares y luego este es mi tercer año de docencia de verdad. Cuando veo que un alumno se atasca, yo le digo, venga, pero ¿cuál es tu idea? Que no pasa nada. Si tú piensas que yo te voy a decir algo malo porque me respondas, aunque sea mal, estás confundido. Entonces, cuando se atreven y ven que no pasa nada por decir algo que esté lejos del enfoque del problema, pues ya empiezan a probar aparte de ensayo y error. Y yo les digo, es que las matemáticas en su inicio era ensayo y error. Y anda, que no ha habido ensayos y errores hasta llegar a descubrir teorías de lo que sea. Y entonces ellos se motivan porque, claro, si tú pones la matemática desde una realidad, porque al final es una realidad, las matemáticas empezaron así, yo veo que ellos se sienten como, pues si las matemáticas empezaron así, yo puedo empezar con las matemáticas también, porque no es... Y yo creo que no es tanto el ver qué conocimiento matemático falla en el estudiante para poder guiarlo mejor, sino que el estudiante se sienta seguro de que me pasa algo, puedo contar con mi profesora o con mi apoyo o lo que sea, pero tampoco voy a tener ya esa persona a que me solucione a mí las cosas, soy yo. Entonces, cuando tú consigues que ese alumno esté, digamos, como en esa posición de yo soy el responsable de darle solución a este problema, pero si me agobio mucho, tengo a mi profesora. Entonces, consigues eso y yo, bueno, con el poco tiempo que llevo, tengo comprobado que tú haces eso, la persona se acaba desbloqueando por sí sola. Claro, si estamos hablando de, si yo me comparo con otro profesor que no tiene vocación, que no hace estas cosas porque no le nace ponerse en la cabeza de su alumno, pues claro, si lo haces mal y el alumno recibe una crítica destructiva. Pesada, claro. Claro, entonces, pues claro, yo no sé si seré mejor o peor que otros docentes. Yo lo que sé es que a mí me apasiona lo que hago y yo estoy continuamente dentro de sus cabezas más que dentro de la mía.
Entonces, yo creo que eso es lo que se nota, ¿no? Y luego, pues tú también como docente, pues al final vas viendo con la experiencia y viendo cómo funciona cada uno, pues ves, venga, a este le falta saber qué es una ecuación, qué es una variable, vamos a explicárselo para que pueda poner el conocimiento en práctica. Y si no, los problemas a veces te van guiando a aprender nuevas cosas. Si tú ves que en un momento un alumno se atasca porque no tiene conocimiento, pues hombre, tú sí que pues le desatascas, ¿no? Pero al final ese conocimiento, yo por otra parte pienso que tampoco hace falta enseñarlo de manera directa porque el propio alumno se puede dar cuenta de que necesita algo. Y a mí eso en clase me ha pasado a veces con los alumnos que han descubierto que se necesita algo y tú como profesor, como docente, le felicitas por decir, bueno, lo mismo que acabas de descubrir tú ahora, se descubrió hace años. Y se motivan y dicen, oye. Qué notable. Vos sabés que a mí con las matemáticas, yo no fui un buen estudiante en la etapa secundaria. En primaria sí, fui de los mejores, pero después, bueno, me di cuenta que solamente recordando cosas podía seguir adelante y así me fue. Cuando llegué a los últimos grados de la secundaria, se empezó a complicar. Y me acuerdo que tuve una profesora en quinto año, a un año, a 2 años de salir, eh, a la que le tuve que decir, profe, no entiendo nada de matemáticas, ¿no? Pero no, ¿cómo no entendés nada? Algo tenés que entender, no entiendo nada. Acá tenés que despejar esto, no sé cómo despejar. Pero, pero vos no debés matemáticas los años anteriores. No le iba a decir, porque soy inteligente y me doy cuenta cómo hacer y cambio piecitas todo el tiempo. Estoy cambiando, ya me di cuenta cuál va para allá, cuál va para acá, y lo hago y me sale bien y me dicen, qué bueno. Bueno, ahora no entiendo nada, me pusiste una variable más y me mataste. Está, no te preocupes, me dijo. No te preocupes, si no entendés nada de esta clase, no te preocupes. Déjame pensar. ¿Eh? A la siguiente clase me trajo un repartido como de 30 páginas y me dijo, claro, recopilé ejercicios para que hagas los que puedas. Empezá por el primero y andá haciendo. La dificultad va a ir subiendo, subiendo, subiendo. Fue como una clase particular que me dio una profesora, no me olvido más de esa profesora, una genia. Pude con más de medio repartido, porque estaba enfocado a que mediante el razonamiento vos pudieras hacer un montón de cosas, pero después la segunda parte se me complicó. Y ahí fue que tuve que empezar a estudiar. Me dijo, bueno, para esto tenés que estudiar Pitágoras, para esto tenés que estudiar no sé qué tal cosa, y así, despeje, cosas. Y al final terminé, no pude hacer todo el repartido, pero terminé con 3/4 hechos por mí. Y yo ya en ese momento ya me sentía ya sentía que no estaba nadando con la cabeza bajo el agua y respirando con los poros. O sea, sentía que estaba navegando, que estaba en un yate, sentía ya que estaba él, vientito en la cara. Era como una cosa impresionante, porque pude con matemáticas, yo también pude. Fue un logro impresionante, pero si no hubiera tenido a esa profesora, no sé si hoy estaría acá tampoco en esto. Fue muy duro eso para mí. Lo mío fue por falta de estudio, totalmente, y lo reconozco. Por eso a los chicos que son inteligentes siempre digo, mira que solo con inteligencia no se llega tan lejos. Vos podés llegar, sí, pero hay que ver cómo llegas. Como el coche de Cruella de Vil, que se va desarmando todo por el camino, ¿no? Sí, está bueno, si vas perdiendo manijas y cosas por el camino, si querés llegar así, sos inteligente, lo puedes hacer. Pero si te falta conocimiento, ¿no? Elsa, en España, ¿hay un máximo razonable de estudiantes por grupo? Esto te lo pregunto porque en Uruguay un salón de clases suele ser ruidoso y caótico, sobre todo debido a una cantidad cada vez más creciente de alumnos por salón. Estamos hablando de que hay grupos con 35, 40 chicos. Uf, aquí, bueno, en España no se llega tanto, pero bueno, me metería yo a hablar de temas un poco, ¿Sí? pero en España ahora creo que están poniendo el límite de las aulas en 25 alumnos, como mucho, y más de 25 no puede haber, pero sí que es verdad que hay en institutos que eso es muy complicado hacerlo porque tú te ves que tienes 1000 estudiantes y los recursos que tienes tú en el instituto pues no son suficientes y quieres ampliar tu instituto y pues
pues igual te topas con la dificultad de que no hay recursos económicos para ampliar el instituto, porque claro, yo soy muy a favor de la educación pública, yo he trabajado también en la educación privada y las experiencias que tengo trabajando en la educación privada, pues no he llegado a estar del todo a gusto porque no me gusta el enfoque que le dan. En la educación pública yo sí que me veo más motivada porque al final abarcas a todo tipo de estudiante y personas que están en entornos desfavorecidos también. Y a mí eso me motiva porque digo, yo no quiero solamente abarcar a las personas que tienen un nivel económico, yo quiero abarcar a todo tipo de estudiante. Todos son estudiantes, claro. Claro, claro. Entonces, ya no me acuerdo ni de qué iba a decir. No, es que no terminé de hacer la pregunta, eso fue como Ah, un preámbulo. Sí, perdón. sí. No, pero está bien porque tenía que ver todo esto. Acá en Uruguay tenemos, mirá, yo trabajo en 2 privados, o sea que lo que voy a decir acá me la voy a jugar. A mí me dejan trabajar de forma independiente o yo hago lo que quiero. Son esas 2 cosas las que hay para elegir. Escucho a mis directores, escucho a mis jefes, pero hago lo que yo quiero. Hasta ahora me ha salido bien, hace 14 años que soy profesor. Creo que entienden mi manera de ser, saben que soy medio raro, entonces me dicen, da bien las clases, déjalo. No soy muy bueno haciendo algunas cosas que otro docente sí, por ejemplo, soy muy desprolijo con la parte burocrática y sé que está mal, pero no puedo hacer otra cosa. Puedo sí, pero es así. Me pesa tanto cuando voy a hacer eso que digo, lo hago otro día, no, ahora quiero programar, Sí, ahora quiero otra cosa. ¡Pah! Entonces, no puedo decir que la educación privada me genere un problema. Puede pasar, porque capaz que alguno me dice, che, mirá, las cosas se hacen así. Y dice, bueno, así yo no hago bueno, nada y bueno, me tienen que echar, yo qué sé. Claro, no. no, a ver, yo te digo lo de la educación pública porque, bueno, al menos en España las condiciones para un profesor son mucho mejores en la educación pública que en la educación privada. Acá también. Y yo creo que las cosas, claro, porque tú en la educación privada tú puedes ir por libre, al final es una empresa, pues se funciona por libre. En la educación pública tenemos que seguir las directrices del gobierno, al menos así Claro. es como funciona en mis, vamos. Y entonces lo que ocurre es que yo creo que en España estamos yendo por bastante buen camino porque, por ejemplo, no tenemos recursos igual económicos para ampliar lo que es un instituto, pero en vez de poner hacemos codocencia. Esto existe, pues yo el año pasado yo quedaba pues 18 horas lectivas a la semana y en cada curso que daba entraba un profesor que era de mi departamento conmigo y entonces éramos como 2 personas dando la clase. Y entonces, claro, si yo estaba en un instituto rural muy pequeñito, 18 alumnos en clase, con 2 profesores, 18 alumnos, pues está bastante bien. Entonces, eso yo me di cuenta de que ayudaba muchísimo a los estudiantes y les beneficiaba mucho porque yo tenía una manera de explicar y mi compañero tenía una manera diferente de explicar. Entonces, ellos también, pues los que estaban más cómodos con mi manera, pues con mi manera y los que estaban más cómodos con la suya, pues la suya. Y no era una cosa de, ay, yo lo explico mejor, tú lo explicas. No, no. Claro. O sea, cada uno procesa la información de una manera e igual yo un día pues de 18 estudiantes, igual un día 15 entienden a mi compañero y 3 me entienden a mí, pero solamente con que 3 alumnos me hayan entendido a mí es que ya es motivo suficiente para decir, pues esto funciona, ¿no? Pues porque si no, estas 3 personas estarían perdidas. Sí, claro. Entonces, claro, yo creo que en ese sentido, en España, a mí me gusta, yo soy de las personas que opina que no todo es perfecto, pero en este caso yo creo que a nivel de educación vamos por el buen camino. El problema que yo veo que hay en España es el tipo de profesores que hay, porque no es un profesor, o sea, el alumnado no es, digamos, realmente fácil, o sea, no es... ¿Qué adolescente va a querer estar 6 horas sentado en una silla? Pues ninguno. 1, 2 por excepción, o si se ven muy obligados, lo hacen por obligación, pero nadie por naturaleza va a querer estar. Entonces, claro, yo el problema no lo veo tanto en la naturaleza de los alumnos, que es así, sino en el tipo de profesorado que hay. Yo recuerdo, porque aquí puede ser funcionario o puede ser interino.
hay muchísimo profesorado interino y hay funcionarios. Entonces, yo recuerdo cuando era pequeña que era alumna que tenía un profesor funcionario que ya iba a tener trabajo para toda la vida y que en clase lo único que hacía era entrar y nos decía, era profesor de inglés, y nos cogía el libro de texto y decía, podéis seguir con los ejercicios del libro. Y esa era su clase. 55 minutos, ¿eso es tu clase? Pues claro, yo que era la alumna ideal, incluso yo que era la alumna perfecta, cogía y me ponía a hacer otras cosas. Claro. Entonces, claro, yo creo que ahí está el problema, que todas las leyes y todo lo que dice el gobierno desde mi punto de vista está muy bien enfocado y si lo aplicas como docente, de verdad, eso es una maravilla y podría ser muy eficaz en el aprendizaje de los alumnos, pero claro, si existe un profesorado que pasa de todo, y pasa de todo, o sea, que es que yo he llegado a oír insultos de profesor a alumno. Yo he llegado a escuchar sanciones a profesorado porque, te lo voy a decir así, le has tocado el culo a un alumno. Entonces, este tipo de cosas ocurren. Y luego también tenemos la otra parte, que es que pase lo que pase, le echo la culpa al alumno. Porque claro, como es la persona vulnerable, es muy fácil hacer eso cuando un adolescente, una persona que está aprendiendo y que está en pleno desarrollo, ¿cómo puede? No tiene la culpa de nada. Y puestos a echar culpa, yo no sé quién la tendría, pero tú como adulto, o sea, me estás diciendo que tú como adulto le estás echando la bronca a un alumno y luego tú dentro de la sala de profesores con la puerta cerrada haces exactamente lo mismo que el alumno, pues yo creo que ahí tenemos un problema y el problema son las leyes y el problema no es el alumnado. El problema viene de la propia conciencia de los adultos que yo no sé qué pensar muchas veces. Sí. Y yo el año pasado era la más pequeña, porque yo soy muy joven, y yo el año pasado con 25 años era la profesora más pequeña y yo digo, manda narices que yo que soy la más pequeña tenga compañeros que tienen 55 años, 56 y no se sepan comportar en el instituto. Es que no te sabes comportar. Tú no insultas a un alumno. Sí. ¿En qué cabeza cabe? Aunque luego digas, ay, es que le he hecho una broma. No, es que el alumno que está en pleno desarrollo se cree en lo que le dices, aunque tú pienses que es una tontería. Además, la imagen Entonces, no sé, yo no sé qué tipo... Dime. No, que la imagen del profesor además es una imagen muy influyente, igual que lo del maestro. Claro. Todos tuvimos a alguien que nos dijo, esto es así porque me lo dijo la maestra. Y es palabra santa, es ley. Claro. Entonces, si esa persona que convierte sus actos y sus enseñanzas en palabra santa te dice, ¿cómo no puedes entender esto? ¿Sos imbécil? ¡Puah! Eso es como, capaz que prefiero que me peguen a que me digan algo así. Claro. Claro, y en España yo, por ejemplo, no entiendo, o sea, en España la educación pública es el ambiente ideal en el que tú como profesor tienes muy buenas condiciones, tienes un salario no muy alto, pero medio, que vives bien. Y tienes, no sé, tienes muchas facilidades, te surge cualquier cosa, tienes un montón de permisos para faltar al trabajo si te pasa lo que sea. Exacto. Facilidades hay muchas, son las condiciones ideales para tú poner todo de tu parte. Si con las condiciones ideales no pones todo eso de tu parte, está claro que estás ahí simplemente por un puesto de trabajo. Por solo un puesto de trabajo, haz otra cosa menos importante que ser docente. Entonces yo siempre he pensado que al menos en España hay un problema de la forma en la que se selecciona a la gente. Porque si tú detectas esto, porque se le evalúa. No lo dejas entrar. O si tú has pensado que sí, que puede entrar, luego tendría que haber una forma de salir. Sí. Y resulta que no hay. Tú entras y ya que... Se engrosa, sí. Una especie de estado paternalista, ¿no? Pero bueno, que al final también es la conciencia de cada uno, yo creo. Si tú como persona, como adulto, que tendrás tu familia, tus cosas que te importan, tú estás en clase y eres capaz de decirle a un cosas que no vienen a cuento,
pues no sé, no sé qué clase de persona eres tú luego en la vida real. Sí, porque ya no es estar en el lugar equivocado, ya no es buscarse otra cosa, ya es que la Claro, persona tiene un componente ahí que no está sirviendo a nivel social, claro, no está o no sé, funcionando mucho a nivel social. tú estás desesperado que no sabes cómo gestionar la clase y yo he visto con mis ojos a un profesor gritar, pero gritar de hablarles gritando Sí, sí, y de hacer el loco, o sea, no hacer el loco, pero de exagerar. O sea, por una cosa que ha pasado que se soluciona hablando, gritar. Digo, tú en la vida real con las personas de tu alrededor te hablas gritando seguramente no. y entonces, ¿por qué? Al final son personas en miniatura, pero son personas, tienen sus emociones, tus sentimientos, y yo creo que a veces les faltamos al respeto de también existe, pues hay que darle su lugar de existencia. Y eso, claro, una persona que no tiene vocación no lo va a hacer. Totalmente de acuerdo contigo. A ver si queda parte de la pregunta, porque... Ah, veníamos del tema de las aulas sobrecargadas. Está bueno esto también, ¿no? Salirse del libreto, porque si no hubiera quedado todo como muy robotizado. Yo Ya, claro, pregunto, claro, sí, después sí. vos respondés, yo te escucho, después me escuchás a No, mí. y yo no me acuerdo, así que Mejor. genial. Nosotros tuvimos hace poco una entrevista con un desarrollador, con un programador que estimamos mucho, se llama Cory Sanning, que es estadounidense. Él no habla español. Y yo puedo hablar inglés si se me permiten los tiempos, si se me tiene paciencia, si se me habla despacio. Puedo leer y escribir, pero para hablar se me complica un poco. Entonces la entrevista se transformó en esto. Yo le había dado las preguntas, yo preguntaba, él respondía. Yo preguntaba, él respondía. Y fue muy poquita la interacción que pudimos tener, que los dos terminamos después chateando por Signal, ¿verdad? Como que, qué enriquecedor hubiera sido si yo hablara español, me decía él, y si yo le decía, bueno, si yo hablara fluido el inglés. Así que no es la idea, para nada, que sea uno pregunta, el otro escucha y así. Así que no te preocupes. Veníamos de las aulas recargadas y ruidosas, y decía, sabiéndose que el ruido y el desorden no contribuye para nada en personas neurotípicas, conversan más, se distraen más, y que peor aún es su efecto en neurodivergentes, se estresan, se frustran, así como yo lo veo por lo menos. ¿Cómo gestionás el entorno del aula para que sea un espacio funcional tanto para tus estudiantes como para ti? Mm, la verdad que nunca me he puesto yo a reflexionar sobre esto porque yo conmigo misma tengo muy interiorizado que, Entonces que te el sale mundo es bien. ruidoso por naturaleza. Claro, Entonces, claro. tengo yo que aprender, ¿no? Un poco a adaptarme. Yo soy una persona muy transparente. Yo en mi clase, si a mí me molesta algo, yo a los alumnos se lo digo. Les digo que no lo hagan, que me molesta, ¿no? Y cuando tú lo dices así y se dan cuenta de que realmente te está molestando, hasta la persona más disruptiva frena. Pero claro, porque frena en un contexto en el que sabe que tú eres una persona que se preocupa por ellos. Claro, claro. Si hablamos del profesor vocacional, que él sabe que esa persona no se preocupa y eso los alumnos son muy listos y lo saben leer. Entonces, si ven una persona que no se preocupa y esa persona le dice que le molesta un ruido, pues es que ¿Qué me lo va a hacer importa? más. ¿Qué me importa? Claro, Claro, me diste una herramienta para claro, que martille ahí. Ahora lo voy a hacer por gusto. claro. Ah, ¿te molesta? Bueno, Entonces tú tienes que hacer que los alumnos claro, vean que es una persona de confianza porque realmente, para empezar, porque en tu profesión te interesa que es y más allá del interés que puedas tener, porque eso es la convivencia real, ¿no? O sea, una persona tiene que estar a gusto contigo, si no. claro. Entonces yo la respuesta hasta ahora que recibo de los alumnos cuando yo digo esas cosas normalmente suelen parar. Y luego, no sé, yo intento que las clases sean pues constructivas al final y que todo el mundo se respete. Yo a mis alumnos siempre les digo, mira, fuera del aula podréis llevaros bien, mal, ser los mejores amigos del mundo o no. Eso es vuestra vida personal y yo ahí no me quiero meter. Pero dentro de mi aula y dentro de mis clases, todos importáis lo mismo.
Con lo cual, si algo le molesta a una persona, tiene la misma importancia que si le molesta a la persona que tiene al lado, independientemente de cómo seáis fuera luego de clase. Y entonces, al principio eso es complicado, pero yo creo que va pasando el tiempo y como tú también, pues con mi asignatura en concreto, las matemáticas, que da pie a que cada alumno muestre una respuesta diferente, porque nadie da una respuesta igual, pues al final se crea un ambiente de lo que yo digo es válido, pero lo que dice la persona que tengo al lado también lo es. Cuando tú consigues ese ambiente, pues yo creo que todo sale solo y se genera. Mira, el año pasado yo tenía un alumno que al final se le acabó diagnosticando TEA y estaba así siempre y nunca se fijaba en ella. Y en yo me acuerdo, esto ya fue avanzando el curso, claro, porque los resultados de un día para otro no se consiguen, pero yo me acuerdo que a final de curso, no me acuerdo qué actividad estábamos haciendo, bueno, algo estaríamos haciendo, y no tuvo en mí el decir, ve, ¿dónde ponemos a esta chica? Salió de ellos el hacerle un hueco. Entonces a mí eso me gustó mucho porque dije, es que al final, independientemente de la relación que tengan fuera, dentro del aula, se han dado cuenta que son un equipo. Porque claro, en esta clase para mí fue fácil porque yo era su tutora y yo aparte de la profesora era la tutora. Entonces, a mí se me saltaron las lágrimas a final de curso. Me acuerdo que me hicieron un regalo. El último día de curso me regalaron unas flores con papiroflexia que lo habían hecho ellos. Un día me engañaron para hacerme una foto con ellos y en fin. Y entonces nada, pues me regalaron eso y lo hicieron toda la clase. O sea, no hubo una persona de la clase que no tuviese un papel en el que hicieron. Cada uno a su manera y cada uno el rol que tenía, pero yo me di cuenta de eso y dije, qué bonito, ¿no? Que cosas se puedan crear y que luego yo sé que esta persona con esta persona fuera de clase no se van a ver nunca. Pero dentro de clase han sido capaces de convivir y de estar respetándose. Incluso al alumno más disruptivo que tenía participó a su manera para hacer todo eso. Pues yo, claro, pues como iba a estar yo, estaba viva la vida. Se saltaba el corazón. Entonces, Claro. me voy yo un poco de las ramas, pero yo creo que tiene que ver un poco con todo esto, Claro ¿no? que sí. Si tú no eres capaz, si no se crea ese ambiente, el que deje de haber ruido o el que es muy difícil, porque para poder no tener ruido, la persona que lo está haciendo tiene que ser capaz de comprender que ese ruido molesta. Si no consigue las herramientas emocionales para poder ponerse en el punto de vista de la otra persona y ver que sí molesta, y para llegar hasta ahí, pues tú, claro, tú como profesor, vuelvo a lo mismo, tienes que tener esa curiosidad de meterte en la cabeza de los estudiantes. Si no, pues si no, es que no se puede. Totalmente de acuerdo. Elsa está hablando abiertamente de hackearle la cabeza a los estudiantes, que quede el registro. No, bueno, al final son personas en desarrollo que no les tienes que enseñar a pelear cuando pasa algo. Yo lo veo así, o sea, que les tienes que medio modificar. Suena un poco mal, pero... No, está bien. Yo me lo tomé así para la broma, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Y eso es lo que yo llamo vínculo afectivo. Hay una cosa que yo a veces le comento a mis amistades, porque a otros profesores no hace falta, porque ya lo saben. Ellos no saben, los estudiantes no saben, ese abrazo que te vienen a dar, ese dibujito que te vinieron a dar, sorprendidamente en el recreo, por ejemplo, estás y viene uno corriendo y te dice, profe, te hice un dibujo y se va. Y vos quedás mirando eso, o te da un caramelito con la mano toda sucia, te abre y tiene un roclet ahí, un chocolate, algo, y un mando para adentro igual. No tienen la menor idea de lo mal que podemos llegar a estar nosotros y de lo medicinal que puede haber sido ese beso, ese abrazo, ese choque de palmas, ese de pasar por ahí. Sos un crack, vos también. No tienen la menor idea lo que nos regalan. A mí me hace muy bien eso y me nutre, y hay días que no ando bien y
simplemente por el hecho de ir a trabajar, mi día mejora al 8000%. Y eso se debe al vínculo afectivo, porque si no te soportan, si no te toleran, si sos la vieja de historia, el viejo de informática o no, o el no sé qué de no sé qué, cuánto, esas cosas no se pueden dar. Y la única herramienta que te queda es ser autoritario en la clase. O te callás o te vas, o te callás o viene el uno, o te callás o observación, o te callás o... Siempre eso, o esto o lo otro, es una cosa binaria totalmente, como solo de dos caras, ¿no? Y acá estamos tratando de mostrar como el prisma, como la luz cuando entra y se divide en un montón de como fractales, o no sé cómo decirle, es a eso a lo que queremos llegar. Pregunta 5. Esta pregunta tiene que ver con nuestro grado de autenticidad y sobre todo porque vos muchas veces decís que tenés que impostar una serie de actuaciones que no corresponden a tu naturaleza en pos de preservar la funcionalidad con un mundo mayoritariamente neurotípico. En la práctica diaria, frente al grupo, el docente construye una persona pedagógica, una versión de sí mismo diseñada para gestionar el clima del aula, mantener la autoridad o captar la atención. Yo creo que estaremos de acuerdo en que los docentes somos actores sociales en el aula. En tu caso, ¿cuánto hay de técnica y cuánto de identidad real cuando te parás frente a tus estudiantes? Me queda claro que eso es muy auténtica porque la entrevista se va dando y yo también aprendo lo que decís. Entonces, esto fue hecho antes de hablar contigo y quedó hecho así. Pero si querés darle una pasadita. No, a ver, no, yo me considero una persona auténtica. Yo, pues si lo ves así, yo lo agradezco porque yo me veo bien. Yo con mis alumnos sigo yo con mis alumnos sigo siendo yo. Yo lo que no voy a hacer nunca con mis alumnos es contarle cosas de mi vida personal o porque al final somos alumno-profesor, ¿no? Claro. Pero yo sin darle cosas, alguna cosa acabas contando, o sea, pues mis alumnos pues igual saben que yo tengo un hermano, que yo tengo pues mi abuela, que pues incluso el año pasado mi abuela, como era un instituto rural, vino a hablar con los alumnos de cómo era la educación en su... Qué lindo. Pues al final cosas de tu vida personal pues evidentes sí saben, pero... yo pues esas cosas que son como superficiales de pues que yo tengo un hermano, pues qué más da, ¿no? Sí, claro. Eso no es, o sea, yo quiero que mis alumnos me vean como una persona humana, pero sin yo contar cosas que me puedan poner a mí un poco en exposición, mías personales. Entonces, si con eso te refieres a técnica, pues va un poco por ahí, ¿no? Yo esa es mi línea roja, ¿no? ¿Qué haces preguntándome por la vida que tengo yo con esta persona o con esta otra? No, yo a un alumno eso no se lo voy a contar. Pero, además, pero puesta esa parte en mi vida y solo en mi vida y con los alumnos no, a partir de ahí que fluya todo y todo es autenticidad. Y yo tengo una cosa muy clara. Tú eres profesor, pero tal y como se está dando la de hoy, de alguna manera también eres un poco educador, de alguna manera también eres un poco psicólogo, y acaba pasando es que Referente. el alumno es quien te cuenta a ti toda su vida personal y más. Entonces tú tienes que estar preparado para no contar nada tuyo y no contar nada de lo que te cuente el alumno a los demás. O sea, sí que, pues evidentemente, si tú crees un posible TDAH, algo importante, tú sí que vas al equipo directivo, se lo cuentas y demás, y entiendo que todos somos lo suficientemente responsables como para que la información de ahí no salga, ¿no? Pero te tienes que comprometer con el alumno de que eso de ahí a otro alumno no va a salir, porque al final el alumno confía en ti para contártelo. A veces, Entonces, bueno, no, digo, dime. que a veces puede pasar también que están confiando en vos para algo espontáneo que vos no te esperabas. Por ejemplo, yo hay algo que me voy a llevar conmigo en un lugar muy, si fuera católico diría sagrado, para que se entienda la idea, que es cuando, por ejemplo, un chico viene y te dice que a partir de hoy asume su homosexualidad, por ejemplo, y te lo cuenta a vos como primer adulto. Pero, ¿qué hice para que este chiquilino, esta chiquilina vengan a decir algo así? O te cuentan algo bastante disfuncional y feo en la familia, o cosas feas que vos le tenés que decir, mira,
En algunos casos es un abrazo y muchas gracias por confiar en mí y estoy a las órdenes, pero hay veces que ellos no les cuentan a sus padres algunas cosas que te terminan contando a vos. Y a veces que hay que manejar esas cosas de la mejor manera, y hay algunas que son trasladables a la dirección del instituto y hay otras que tenés que manejarlas vos como puedas, Claro. con el chiquilín, la chiquilina. Mm. Eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien, Elsa, porque si hay ese nivel de confianza es porque el chico no se siente vulnerable frente a uno. Y si no se siente vulnerable es porque nos respeta también, nos valora. Y Mm. nos conoció como docentes, no nos conoció por la calle o como amigos de la familia. Entonces ahí es en donde yo me doy cuenta de que no hago las cosas mal. No sé si las hago mejor o peor que otro, pero no las hago mal, por lo menos. Eh, me- Otra vez, el tema del lazo afectivo, del vínculo afectivo, me parece fundamental. Es más, no sé si estarás de acuerdo, pero para mí, sin vínculo afectivo no se puede enseñar, generalizando. Claro, y a ver, yo creo que no sé cómo es allí en tu país, pero yo creo que en ese sentido compartimos que vivimos en culturas donde, em, pues quizás venimos de culturas como más abiertas o que nuestro trato en la calle es como más cercano. Yo no sé cómo es en Uruguay, Sí, creo que era. también, sí, sí. Yo creo que el trato al ser más cercano en la calle, pues también beneficia que en el aula al final un alumno confíe en el profesor para lo que sea. Yo estoy viviendo ahora en Eslovaquia, que me quedan 2 meses de estancia aquí y estoy trabajando en un instituto aquí. Y aquí las cosas son muy complicadas, porque aquí el trato de la gente por la calle es muy soviético, muy pues influencias rusas de, bueno, historia, ¿no? Directo y Y, frío, y digamos, entonces ¿no? la vida en el aula es muy distinta y jamás un estudiante va a contarte nada a ti. Entonces aquí son las clases de, pues tú, son clases como muy convencionales, de tú tienes la pizarra y tu boli y tú explicas, el alumno copia y fin, y ya está. Y tú intentas hacer algo más innovador y viene dirección y te dice que eso no está en la ley, que eso no sé qué y no puedes. Con lo cual yo me he visto forzada a todo este curso dar la clase de una manera que no me gusta nada. Yo ¿Ves? haría las cosas de una manera completamente distinta, pero al final me he tenido que limitar a tengo mi pizarra, tengo mi boli, tengo el alumno que escucha, soy una persona convencional. Ya está. Y así lo he hecho durante todo el curso. Y aquí el alumnado no te habla, porque tú eres el profesor, eres la máxima autoridad, tú das la clase y cuando se termina la clase el alumno se va a la siguiente. Me Y imagino no lo hay... que debe ser. Mm, Tengo que hablar un poquito contigo, no te retires. Wow, se le mm. terminó el mundo a la persona, ¿no? Aunque sea algo Sí, bueno, aunque sea, estoy mira, contento yo por le tu trabajo. pregunto a los alumnos aquí, ¿qué tal estáis? Y se me quedan mirando como un profesor que me pregunta, ¿qué tal está, qué tal estoy? Qué raro. Bueno, esa es la No, parte estructurada que no queremos. Para mí la estructura juega un papel fundamental. En mi vida, mm, sin estructura, yo no sé a dónde hubiera ido a parar. Yo necesité toda la vida de estructuras sólidas de las cuales agarrarme. Necesité identificar personas seguras de sí mismas y que me mm, pudieran aportar a mí. Yo me fui a los 20 de mi casa, fue toda una odisea. Necesité mucho. Cuando la gente dice, ah, sos muy estructurado, a mí como que me duele un poco, porque sí lo soy y a mucha honra, y me he construido de esa manera mm. estructurada. Pero ese tipo de estructura de la cual tú estás hablando, con esa estructura yo no concilio. Ese tipo de estructura me Mm, parece que no está mm, buena. Está bien para mantener las cosas ordenadas, para mantener una organización, pero ya sí, cuando no se puede salir de esa estructura es que estás preso en algo. Y ahí ya, si la libertad se terminó ahí, claro. no está bueno. Pues claro, pues entonces yo veo que bueno, que eso también tiene que ver con y luego aquí entran muchas cosas, no es lo mismo vivir en un clima donde hay Claro, mucho sol, claro. donde estás continuamente en un ambiente como muy alegre. Aquí se nota mucho, aquí la falta de vitamina D se nota un montón. Yo lo he notado en mí misma, digo, yo no estoy tan contenta aquí como lo estoy en Claro, claro. España. Es porque también te afecta. Yo me imagino, y esto va dicho con cariño, nosotros tenemos muchos compañeros españoles este, y de toda Latinoamérica, hispanoparlantes, vamos a decirle así. Sí, Tenemos sí, sí. algunos portugueses también y brasileños. Me imagino a esa persona yendo a un supermercado en España.
que la gente grita y no sé cuánto, que tienes que ir, no sé, que pasa medio gritando y la persona horrorizada así mirando qué va a pasar acá y el español Y no hace falta ni irte a un supermercado, tú te vas a un autobús y aquí en un claro, autobús claro. el silencio que hay aquí es sepulcral, o sea, Allí, los claro, niños claro, incluidos. claro. Los niños, yo me asombro mucho porque cada vez que entra un niño, a ver, no todos son así, sí, 100%, pero la mayoría de los niños entran a un autobús o a un tranvía o algo así y no abren la boca en todo el trayecto y si le van a preguntar algo a su madre, lo hacen en voz súper bajita. Y entonces, claro, yo mira que soy prudente y yo en España diría que soy una persona bastante calmada y bastante tranquila. Pues yo aquí tengo que hacer el esfuerzo por no hablar y por si hablo con alguien, porque la gente aquí es así. Entonces, claro, pues tú que vienes de fuera, pues tú intentas seguir y es aquí la vida, claro, pues yo me imagino no aguantan. Yo me imagino a un profesor eslovaco, compañero mío, que vaya a España, a un instituto de España a dar clase, no, a las 24 horas se quiere volver. Claro, claro. Acá somos así también como ustedes. Somos así Mm. de conversar, de hacer bromas en clase, siempre dentro de un ambiente Sí, de respeto y demás, ¿no? Y sin herir. Y funcionamos de otra manera. Está ese color que tenemos los latinos y estoy involucrando a rumanos, sí, a sí, sí, yo españoles, creo que franceses, sí. todo, ¿no? No solo América Latina, Mm. que tenemos otro tipo de forma de ser. Tendremos nuestros defectos por esa forma de ser, sí, posiblemente. Eh, Bueno, pero yo puestos a elegir claro, entre desarrollar como herramientas mm, emocionales a estar ahí claro, claro. siguiendo unas instrucciones Como un androide, continuamente. claro. Somos humanos, tenemos emociones, yo creo que esa parte hay que atenderla. Totalmente. Y además uno precisa de esas emociones para verse reflejado en su personalidad también, sino que Claro, somos, somos androides, somos una IA, un claro. LLM dando clases, ¿no? Todo la corrección, todo, no, esto no Mm. lo puedo decir. Yo he dicho cosas en clase que me podrían, en algún momento me pudieron llegar a costar una expulsión del lugar, pero no por bruto, sino porque me surge, no estoy hablando de insulto, no estoy hablando de nada político, nada religioso, sino que alguien me hace una pregunta directa y yo tengo que responder. No puedo negarme a responder, no es que no me lo permita, es que no puedo. Entonces me preguntan algo, salvo que me pregunten a quién vas a votar o cosas así. Ya, claro. Si me preguntan algo que yo entiendo que está bien responderlo, lo respondo. El problema es que si el chico después va y o malinterpretan las cosas o lo que fuera, a mí me puede costar. No me ha costado nunca, siempre he terminado con las mejores, en el mejor de las situaciones, pero también me pasa eso, ¿no? Y en esos contextos no se da, es todo muy robotizado. Entonces, bueno, estás libre de eso, pero te falta toda la otra magia, ¿no? Entonces, Mm. pregunta número 6. Esto es en relación al temor que hay frente a casos que muchas veces no sabemos manejar bien, como por ejemplo los casos de déficit atencional, la hiperactividad, pero también las altas capacidades, que de eso mucho no se habla tampoco. Ya que tenemos en nuestra casa hoy a una de las mayores especialistas en el campo que nos interesa, que es Elsa, ¿qué le dirías a un profesor que tiene en su grupo a estudiantes con TEA y siente inseguridad, duda o temor por no estar pudiendo llegar a ese chico o chica que se guarda la frustración y trata de pasar inadvertido aun cuando no está comprendiendo las consignas? Pues yo la verdad que, a ver, no creo que, no soy de las personas que piensa que tenga que haber una unas instrucciones para poder acceder a un tipo determinado de persona. Evidentemente, el profesor tiene que conocer qué es el TEA, los rasgos, tiene que conocer los rasgos que tiene su estudiante, pues todo eso. Yo parto de la base que el profesor ya ha hecho el esfuerzo de conocer todo eso y que se pregunta ahora, pues sabiendo toda esta información, qué es lo que puede hacer, ¿no? Yo creo que sabiendo toda esa información es muy importante que no le hables al alumno como si fuese un alumno que es una etiqueta, porque yo lo he llegado a recibir por parte de personas, e incluso ahora en mi vida adulta, personas que te hablan extraño, o sea, o que
modulan su manera, o sea, cambian su manera de hablarte, su tono, porque piensan que de esa manera vas a entender tú mejor las cosas, porque te están viendo como una etiqueta. Y digo, no, tú olvídate del TEA, tú ya has investigado todo lo que tienes que investigar, pues ahora tú céntrate en que tú tienes un alumno como otro cualquiera, que tiene sus facilidades, sus dificultades, sus, no sé, sus gustos, como cualquier otro alumno, ¿no? Lo que pasa que, claro, tú con esa información que sabes vas a comprender determinados comportamientos. Y hay otra cosa que yo creo que es muy importante, y es, ¿tú eres capaz de acceder a ti mismo? Sí. ¿Tú eres capaz de, cuando a ti te pasa algo o cuando tú tienes un problema, de hablar contigo mismo y de saber lo que te está ocurriendo? Porque si tú no eres capaz de hacer eso, ¿cómo lo vas a hacer con una persona? Si tú no eres capaz de ver, de saber si estás feliz, si estás triste, si estás no sé, en el caso de las emociones, o si tú no eres capaz de identificar lo que a ti te pasa, o sea, ¿por qué te está pasando esto de que no sabes cómo conversar con una persona con TEA? Te está pasando porque igual si tú le hablas tienes miedo a cómo te pueda responder. Te está pasando porque te sientes inseguro. O sea, si La pregunta tú va te más sientes a eso, que vos das la clase y capaz que no está llegando, o que no tenés un medidor exacto, o más o menos exacto, que te diga, los estudiantes están comprendiendo, pero en el caso del chico con TEA, capaz que se está guardando porque está actuando o está como tratando de pasar inadvertido, y vos dudás de si en realidad está siguiendo o si está comportándose correctamente según una etiqueta social, ¿no? A eso. Sí, pero que yo creo que es tan fácil como hablar con la persona y ya está. Es que yo creo que al final, yo creo que queremos hacer las cosas más complicadas de lo que realmente son. Evidentemente, hay TEAs muy funcionales y TEAs muy poco funcionales, y no va a ser lo mismo tú estar con una persona verbal que estar con una persona no verbal, evidentemente. Yo que quizás conozco más a las personas de alto funcionamiento en el TEA, que por muy raros que seamos o por muy raros que nos pueda ver una persona neurotípica, no sé, por muy raro que al profesor le parezca cómo es el comportamiento del alumno, tú vas al alumno, le preguntas y te va a responder. O igual no te responde a la primera, pero es que a él no te responde a la primera, y el que tienes al lado que es neurotípico tampoco. Entonces, claro, tú tienes que flexibilizarte y tienes que abrir la mente a todo lo que yo reciba por parte de este alumno, lo voy a aceptar. Si yo recibo que hay un bloqueo y hay una frustración, ¿qué es lo que puedo hacer yo, ¿no?, para intentar que esa persona se sienta segura conmigo? Porque al final volvemos al mismo tema. Igual esa persona tiene el bloqueo porque no se siente cómoda en el entorno en el que está. ¿Qué es lo que puede estar ocurriendo en el entorno para que se sienta incómodo? Pues en lo que es respecto a ti como profesor, te deberías preguntar, ¿qué es lo que estoy haciendo yo como profesor que le pueda resultar incómodo? Y esa parte, eliminarla. Y la vida también consiste en ensayo y error. Tú prueba un día a quitar una parte, tú llegas, claro, porque es que cada persona es un mundo, entonces yo no te puedo decir aquí, tienes que actuar así con todas las personas con TEA. Al final, con cada una, pues tienes que intentar navegar, intentar ver, ¿no? Yo con la alumna esta, a la que le acabamos diagnosticando TEA el año pasado, yo fui su tutora individualizada y yo en clase veía que ella quería, pero no podía. Y no era incapaz ni siquiera de levantar la mirada, porque no quería que le viesen los demás. Claro, yo como también tengo TEA, pues yo me imaginaba un montón de cosas en la cabeza. Y yo fui su tutora individualizada y tuve, nada, simplemente me vi con ella 2 veces de manera individualizada. Una vez me preguntó cosas sobre dudas de francés, de cómo tenía que pronunciar el francés. Y esto lo hizo en mayo, marzo, después de todo un curso. Entonces ya ahí me di cuenta, ha salido por ella, iniciativa suya, él
hacer esto, pues ya es un gran paso adelante. Y entonces, claro, si tú eres capaz de conseguir eso, pues ahí te tienes que fijar, ¿qué he hecho ahora que le ha ayudado a exteriorizar un poco que antes no hice? Porque algo ha tenido que cambiar en ti para que esa persona ahora sí que te quiera contar algo y antes no. Entonces, yo creo que es que tienes que llegar a un nivel de observación y de autocrítica hacia ti mismo y de autoevaluación. Sé que todo esto suena como un poco, como un poco abstracto y así general, pero No deja de ser cierto. es que al final yo creo que es así, que se trata con personas, por pequeñas que sean, y lo que a las personas con TEA, y yo me acuerdo como alumna, a mí lo que me ayudaba en los momentos en los que yo me sentía cómoda eran aquellos momentos donde yo veía que la persona que tenía enfrente me trataba como una persona, porque yo tenía profesores que me trataban como la lista de la clase o como la que tiene que estudiar matemáticas, o como la alumna perfecta, o como, no La sé, yo brillante. veía, Sí, sí, claro, claro. entonces yo veía que a mí no me trataban como una persona, a mí me trataban como con una etiqueta. Tú eres la lista. No sabían ni que tenía TEA, pues, pues había otra etiqueta, ¿no? Cuando tú a una persona la cosificas, si se puede decir así, Claro, claro. eh, ya, es que no funciona. Y yo creo que tenemos que escaparnos un poco de esa cosificación porque eso es lo que lleva a muchos profesores, desde mi punto de vista, el no ser capaces de ver lo que está fallando. Eh, claro, se empieza por aquí y esto es lo básico. A partir de aquí, pues es una especie de ensayo y error. Yo con mis alumnos, pues voy probando cosas. Pues un día, no sé, intento que, pues les cambio de sitio como tutora. En vez de ponerlo al final, lo pongo delante y pruebo. Y digo, venga, voy a observar unos días a ver si delante se encuentra mejor. Esta alumna en concreto, en clase en público no hablaba nada, pero yo le preguntaba. Y yo, cuando acababa la clase, yo le decía, ¿estás cómoda ahí? Y ella siempre me respondía sí o no, nunca decía nada más. Entonces yo lo que hacía era adaptar mis preguntas a respuesta sí, respuesta no. Y entonces yo creaba las preguntas que me Claro. interesaban, ¿no? Y le decía, ¿estás cómoda en esta esquina, en el sitio donde te he puesto? Y me decía sí. Sí, y esto pasó realmente. Si me decía que sí, pues de ahí no la quitaba. Observarlo, claro, Y yo al resto de profesores se lo comenté, claro. no la quitéis de ahí. Si la quitáis de ahí, le hacéis todo un mundo. Pero claro, yo era su tutora, era la persona responsable de conocerla. Claro. Es que lo básico falla, ¿sabes? Entonces, como lo básico falla en los demás profesores, pues hay que empezar por aquí. El día en el que esto se cumpla y esté, ya podremos dar el siguiente paso. Pero si por decirlo así, el nivel A1 de inglés no lo tienes, el A2 no lo vas a aprender. Pues aquí pasa igual. Es que yo creo que ni el A1 lo tenemos todavía. No, no, lamentablemente. Y hay muchas. Entonces, claro, yo cómo te voy a hablar ahora de, venga, en este caso de esta persona con TEA que tiene hipersensibilidad auditiva, hipersensibilidad visual, en este caso en concreto, cómo actúo, que yo te podría decir cómo actuaría yo, ¿cómo te voy a hablar de este caso tan concreto si lo básico no No se existe? cumple, claro. Pues olvídate de tus prejuicios, olvídate de tú todo lo que puedas pensar de ese alumno, olvídate porque probablemente no sea cierto. Olvídate y trátalo desde cero. No sabes nada de esa persona, no sabes nada. Tú cada cosa que recibas de esa persona, apúntatela mentalmente o luego te la apuntas donde sea, pero tú apúntatela. Si en un ambiente de grupo no habla y se frustra, será por algo. Pues ahora obsérvalo, haz un trabajo en clase, haz grupos chiquititos y él que esté en un grupo o parejas, haz parejas. Mira a ver si en una pareja ese alumno Funciona sale de mejor. su Claro, frustración claro, o claro. lo ves o no tienen ni que hablar, simplemente pues la postura, en vez de estar rígido, que esté relajado, son cosas, pero volvemos a lo mismo.
si tú tienes vocación y te interesa lo que haces en todas estas cosas sutiles que te dan muchísima más información de la que piensas, te fijas, te acabas fijando, porque tú quieres averiguar qué está pasando. Pero si tú vas solo por tu trabajo, sí, te vas a fijar en que este alumno, en vez de estar rígido, está relajado, pues. Bien. Entonces yo, es que claro, es que yo lo veo a mi alrededor, que como lo básico falla, pues digo, ¿qué hago yo aquí explicando el ir a este caso en concreto? Partimos de la base y luego podemos ir desgranando la... Esto daría para otra charla inmensa también. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Por eso se está haciendo larga la entrevista, que de pasar de un papelito donde estaba todo anotado meticulosamente, y eso me gusta mucho porque eso también rompe con lo estructural de manera forzada. Tenemos que hacer esto de esta manera, no. Claro. Entonces, Y el profesor, yo creo que al final el docente también tiene que saber, tú tienes tu idea de clase, evidentemente vas con un plan, pero tú tienes que aprender a salirte de ahí. Y si tú tenías el plan, lo has intentado empezar y de repente te has ido al plan Z, pues te vas al plan Z y no pasa nada. Y con cada clase te salen unas cosas distintas, no vas a dar dos clases iguales. Tienes que aprender también a eso. No sé, hay tantas cosas que tienes que saber hacer siendo profesor. esto era como tirarle una amiguita a alguien que tiene hambre nomás. Era solamente por ahí. Porque si nos ponemos a hablar ya hay que poner un banquete del más Ya, ya, variado. ya. La última pregunta de esta etapa, Elsa. Como profesora de matemáticas, ¿crees que el lenguaje simbólico de las ciencias exactas es un refugio más seguro que el lenguaje social para una persona neurodivergente? Pues no lo sé, porque yo personas con TEA que conozco y que he conocido a lo largo de mi vida, ha habido personas con TEA que han tenido mucha dificultad en comprender las matemáticas y otras personas con TEA que todo lo contrario, que han tenido mucha facilidad. Normalmente las personas con TEA que tienen, o al menos hablo desde mi experiencia, las personas con TEA que tienen dificultades en las matemáticas normalmente son muy brillantes en el arte, dibujando, haciendo... Eso es lo que yo he podido observar después de haber conocido a un montón de personas con TEA. En mi caso, por ejemplo, que soy muy buena en matemáticas, en las ciencias, en este pensamiento lógico, bueno, He yo visto soy los una persona dibujitos muy de... versátil. Sí, yo he visto tus dibujitos de las copas, así que ya imagino por dónde puede venir. A que veis un montón de puntos y mi pregunta es, ¿os podéis crear una imagen con esto? Y si yo lo pongo así, mejor, ¿verdad? Para mí esto yo que dibujo fatal, pero para mí esto es una copa, ¿vale? Bueno, a ver, eso lo hago de estar por casa para... No, no, no. Yo dibujando soy un desastre. Soy una persona muy versátil, pues a mí me gusta la escritura y el arte me gusta un montón, ¿no? Pero sí que yo he visto que las personas que con TEA que son como menos hábiles en las ciencias son más hábiles como más en la otra parte. No creo que venga con el del TEA, porque las personas neurotípicas pues también pasa algo parecido. Entonces, yo creo que es pues porque somos así en general, ¿no? Quien se le da mejor unas cosas, pues peor el otro bando. Sí, Y entonces, del lenguaje que me comentas, yo si quieres te puedo hablar de mi experiencia, que a mí se me sí, dan claro, bien las matemáticas. claro, claro. En mi caso, yo no es que lo viese como un lugar seguro, sí que lo veía como un lugar seguro, un lugar lógico, un lugar pues que todo Exacto. iba bien, ¿no? Sino que yo lo veía como un lugar donde no existían los artificios. O sea, A eso me que refería. en las matemáticas tú, cada cosa que haces tiene un motivo y cada cosa que haces tiene su objetivo. Y es más, tú cuando resuelves un problema y lo explicas a un alumno, cada cosa que exteriorizas es por algo y cada cosa que ocultas es por algo también. Y todo tiene su intención, no hay nada que esté por estar, simplemente. Me puedes hablar, pues, no sé, es que no se me ocurre
en matemáticas nada que esté simplemente por estar. Simplemente, sí que hay pues como convenciones matemáticas de, pues no sé, pues si tú tienes un conjunto de números y quieres expresar un intervalo, pues igual en España el signo de intervalo cerrado es de una forma, aquí en Eslovaquia es de otra distinta. Bueno, estos son convenciones que en un país de una manera, pero todo lo que haces en matemáticas tiene un sentido, no hay artificios, y en la vida social artificios hay demasiados, y a las personas con TEA en concreto, estos artificios que existen nos dificulta el acceder a la información. Y yo no te estoy entendiendo lo que me estás diciendo porque, claro, antes de decírmelo has usado como no sé cuántas coletillas, Claro. has hecho una pedazo de introducción para luego llegar a una pregunta, y hay veces que te lías a hablar sin llegar a explicarme lo que realmente me quieres explicar. ¿Cómo lo vas a entender? Si tu cabeza está diseñada para información transparente y clara. Es imposible jugar en ese aspecto. Y yo, que soy una persona que a mí me interesa la vida neurotípica, que la admiro también mucho y que me gusta aprender cómo es la gente que no tiene mi manera de procesar la información, pues digo, jolín, yo lo admiro porque digo, qué complicado, o sea, qué difícil, ¿no? Hablar en ese, como en ese lenguaje donde usas tantas indirectas, que tienes que saber intuir lo que me quiere decir esta persona sin que me lo esté diciendo, lo que siente esta persona en el contexto sin que lo esté verbalizando. Qué complicado, cuánto esfuerzo tienes que hacer tú mentalmente para intuir al 70% que te puedes equivocar. Digo, qué sufrimiento. Entonces yo admiro, ¿no?, a este tipo de personas porque digo, ¿cómo eres capaz de vivir así? Y con lo fácil que sería, estoy triste, ya está, no necesito yo aquí ni hacerte, por ejemplo, que es irnos un poco del tema, pero las relaciones amorosas a mí se me hacen muy complicadas porque digo, con lo fácil que es yo decirle a alguien, me gustas, tengo yo de verdad que estar enviándote señales para que tú intentes pillar que estoy en ese momento. Qué complicado. Sí, pero es una trampa para las personas neurotípicas, porque muchas veces interpretamos mal. Hay algunas señales de afecto sincero que nosotros las convertimos en nuestra cabeza como en otra cosa, y la otra persona se termina frustrando porque nosotros actuamos en consecuencia de lo que nuestra cabeza nos dice que está pasando, y la otra persona está en otra órbita, está orbitando por otro lugar. O a veces uno quiere saber, dame una señal clara, por favor, no puedo con esto. Y no, y es todo una indirecta, y es todo que no te llama, que si te llamó mucho, que si no te llamó nunca, que si se acordó de esto, que si no se acordó. A mí personalmente me vendría mucho mejor una cosa directa, por ejemplo. No sé si directa como si fuera una patada en el medio del pecho, pero una cosa directa clara para mí. No, pero existen las cosas directas sin que sea una patada en el pecho. Claro, tampoco nos vamos aquí, ¿no? Pero existen esas. Y yo, por ejemplo, las ironías. Eso ya para mí es el máximo de. Yo siempre lo he visto. ¿Quieres que interprete lo contrario de lo que tú me has dicho? Digo, qué manera más de complicar. Es que no hay forma más compleja de hacer las cosas. Aparte, Que ¿cuándo me decir, cambio para el otro lado? ¿Cuándo apago claro, ese switch? claro, Ya claro. está, ya terminaste No, de ser no, indirecto. y ya no es solo interpretarlo, sino cómo se comunica eso, porque Claro. yo tengo que comunicarlo de una manera en la que tú sepas que vas a interpretar lo contrario a lo que yo estoy diciendo. Y ahí Y yo volvemos al digo, Dios preámbulo. mío, Volvemos a un preámbulo ahí. Otra vez toda una cosa que lleva a que se habilite la indirecta y a que se claro, habilite la ironía y todo eso. claro. Entonces, llevándolo al tema de la educación, yo con mis alumnos, como ellos estarán acostumbradísimos a ver a profesores que si una indirecta, que si la otra, que no sé qué, de repente tú llegas y le dices a un alumno que estás triste, porque yo le llega a decir, oye,
hoy estoy triste, lo siento, no. Y yo le he dicho así, tan natural. Y claro, generas cercanía con ellos, Claro, porque los adolescentes y los niños son personas muy directas sí, sí, y no tienen transparencia. Es la sociedad la que los consigue convencer de que al final se creen capas y claro, capas. claro. Pero en la adolescencia no. Entonces, yo creo que a mí el TEA en ese sentido me da una habilidad, ¿no? Para ellos quieren información clara y directa. Y yo eso lo doy porque me sale natural. Entonces, claro, pues al final yo entiendo, ¿no? Que los alumnos en general estén... Por ejemplo, aquí en Eslovaquia me está pasando lo contrario. Yo doy la información directa y no. Y he tenido que aprender a apartar las cosas de dentro mías que tengo de puramente solo matemáticas y solo mates. Y aquí ha sido un esfuerzo muy... Si me cuesta a mí, imagínate al resto de gente. Claro, porque tenés que actuar según un patrón, no Mm, según tu forma de ser o de comunicar, sino que todo el claro, tiempo no, pensar, no, no, aquí esto no, mi esto está equipo mal. directivo me ha llegado a llamar la atención porque un día me vieron llorando. Imagínate. Y tú un día, aquí me he tenido que aguantar las lágrimas de tener un mal día, pues por hormonas, pues tienes la regla, lo que sea, y yo con la regla, pues hay días que tengo un día al mes o así que yo sé que por hormonas me entra la llorera, y me pasa que estoy en el instituto y he tenido que aprender a tragarme las lágrimas, y no sé, yo creo que es la primera vez, yo soy una persona muy emocional, y yo creo que es la primera vez en 7, 8 meses que no he llorado, porque este ambiente te fuerza a no mostrar lo que tienes. A endurecerte y ocultar todo ese tipo de sentimientos. Y aquí es evadirte de los sentimientos y es muy complicado. Me imagino que sí, yo no sé si yo podría hacer una cosa así. Creo que uno termina haciéndolo, pero no termina haciéndote bien, eso me parece. Bueno, Elsa, muchas gracias por esta primera parte. Esta es la primera parte de las entrevistas que van a venir a futuro. Y además estaba pensado como en cascada esto, ¿no? Para ir cada vez más a lo profundo y que cada vez sea más contundente el nivel de preguntas que te vamos a hacer. Así que la segunda va a ser un poco más compleja. Te quiero agradecer que hayas estado con Pues nosotros. sí, yo pues también encantada de que quieras o queráis contar conmigo. Y nada, y sí, nos vemos otro día porque la verdad que yo estoy aquí que tengo 20.000 cosas que hacer y Sí, no sí, sé yo si tendría sí, sí, tiempo para 6 horas seguidas. sí, sí. Pero sí, otro día, el día que nos pongamos de acuerdo, pues yo encantada. Hoy más tarde, no, una broma, una broma.